Entonces, les damos la bienvenida, bienvenidos al Libro Total, gracias a la Casa del Libro Total, a la familia Navas y a Sistemas y Computadores por poner al servicio de la comunidad santanderiana este espacio tan hermoso y por habernos permitido estar hoy celebrando este conversatorio que nos reúne acá. Estamos reunidos Giovanni Gabaza y yo, Alexandra Dávila, para hablar de un tema bien interesante, pero antes queremos contarles por qué es que estamos haciendo esto. Creemos que somos responsables de mantener viva la memoria y creemos que las personas que hicieron historia merecen un reconocimiento, sobre todo para imitar esos actos que nos dejaron legados, y eso es justamente lo que nos reúne hoy. Para mí especialmente es un honor estar aquí hablando de un tema que me gusta mucho, que es la historia, porque pues yo no soy historiadora, yo solo soy lectora. Y estar con Giovanni, que sí es dueño del legado Gabaza y de un legado no solamente histórico, sino empresarial, y además de eso un legado de trabajo social para mantener viva una memoria muy importante, pues también es un honor. Así que Giovanni, gracias por haber permitido que organizáramos este evento. Y sin más preámbulos, pues queremos empezar con lo que hoy aquí nos reúne. Buenas noches, bienvenidos sean todos. Gracias por sacarle espacio al partido, ¿no? Yo sé, pero ya ganamos 3-0, ya pasamos. El del martes sí es el que no se nos debe, lo debemos perder. El día de hoy nos reúne el interés de conversar sobre un ícono de nuestra ciudad. La familia Gabaza ha sido protagonista de los hechos que han ocurrido en Bucaramanga y va mucho más allá de la fotografía o la fábrica de las pastas, que es lo que tal vez todos tenemos en nuestra memoria. La gran firma Gabaza en un aviso de neón en la carrera 15 y en muchas fotografías históricas, pero esto va mucho más allá. Es una historia que nos corresponde recordar y que nos corresponde mantener viva en la memoria. Como les dije, somos responsables de que la memoria histórica no se pierda. Eso nos corresponde a todos como actores sociales que somos de una comunidad. Pero sobre todo hay que reconocerla y hay que honrarla. Y por eso hoy estamos acá. Los legados familiares son muy importantes. Los legados familiares son lo que nos permiten conectarnos con el pasado y entender por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Pero además los legados familiares transmiten los valores de generación en generación. Eso es algo muy interesante, muy importante que todos lo reconozcamos, y estamos aquí para reconocer un legado. Diego Sáenz, que nos acompaña aquí esta noche, y yo hemos hecho en este mismo escenario otro par de conversatorios, pero no hemos tenido la oportunidad de estar con alguien de la familia de la cual hemos hablado. Hoy estamos con Giovanni, que pertenece a la familia Gabaza, y por lo tanto tiene no solamente la autoridad, sino los recuerdos vivos para contarnos qué ha pasado y por qué estamos en esta noche recordando a su familia y sobre todo a los italianos que dejaron una gran huella en el Gran Santander. La familia Gabaza en Bucaramanga merece que se reconozca al ser humano detrás del apellido, que se reconozca a la persona, al empresario, al hombre que forjó familia, que dejó una huella en esta ciudad. Entonces, para siempre quedó en nuestro recuerdo Quintilio Gabaza Mivelli, y vamos a saber por qué. Pero antes de eso, Giovanni, yo creo que es muy importante que empecemos por reconocer o porque nos cuentes cómo fue la migración de los europeos al Gran Santander y cómo fue esa llegada a Cúcuta, que fue como lo primero que ocurrió. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí dándose un espacio para escuchar la historia. Gracias, Alexandra, por acompañarme con toda esta preparación, a Diego por durante varios años hacernos motivar para revivir, para conservar, para recuperar la historia de nuestra región.
mucha historia conocemos a partir de lo que hizo Quintilio, pero este conversatorio se llama De los italianos en el Gran Santander porque era ver lo que sucedió antes y entender por qué esa corriente migratoria. Fue en la época en que Europa estaba en tantas guerras, inclusive Italia estaba bajo el control de Francia y la gente joven no encontraba futuro allá. Los viejos ya no querían emigrar, ya querían morir en su tierra, pero los jóvenes tenían la costumbre de no ver futuro en Europa y querían venirse al Nuevo Mundo. Algo curioso es que a pesar de cómo eran los medios de comunicación en esa época, a Europa llegaban todas las noticias de lo que sucedía acá. Entonces, como ya empezaba el desarrollo en el Nuevo Mundo, ya empezaban a escucharse dentro de los jóvenes en Europa, venga, hay oportunidades por allá. Aquí vemos que hay mucha guerra, hay oportunidades. Por eso uno ve que emigraron muy jóvenes. Habían personas que emigraron de 14, 17 años porque ya querían buscar qué hacer con su vida. Algo curioso y que debemos reconocer es que la entrada de América era lo que llamamos hoy Venezuela por Maracaibo, era el puerto principal y prácticamente el desarrollo de América del Sur era de Venezuela hacia la parte de abajo. Entonces Venezuela fue el sitio donde mientras emigraban miles de italianos, a Colombia tan solo llegaban centenares, porque era por donde empezaba el desarrollo de toda nuestra América. O sea que nosotros conocemos la firma Gabasa, la familia Gabasa y el apellido Gabasa, pero detrás hubo una migración europea que, según nos está contando Giovanni, fue de gente muy joven que estuvo motivada por unas situaciones sociales que pasaban en Italia, específicamente para hablar de la familia Gabasa y otros italianos, pero también de Europa. Europa estaba en un momento crucial y en un momento en el que el Nuevo Mundo, que eran las Américas, estaba por hacerse todo y entonces había una gran oportunidad. Pero los italianos que llegaron a Colombia y que llegaron, como tú bien lo has dicho, por Maracaibo, que era la entrada a Sudamérica, tienen una historia y es una historia bien interesante. Sí, hay algo a raíz de que uno empieza a interesarse, digamos, en el árbol genealógico de la familia. Un libro que me había comentado mi papá antes de fallecer era este de Alberto Donadío, Los italianos de Cúcuta, pioneros del café en Colombia. Y aquí encontré gran parte de mi historia y más interesante aún de los italianos, cómo fue su entrada a Colombia y la importancia de ellos en el café. Entonces, a partir de este libro empecé a darme cuenta de que mucha migración de italianos provenía de esta isla. Quintilio Gabasa venía de esta isla y la familia que llegó antes de los Gabasa, los Facchini, provenían de la isla de Elba, en Portoferraio. Y empieza uno a encontrar muchas historias de esta isla, o sea, hubo mucha corriente migratoria de esta isla. Y en especial vemos que los primeros cónsules de Cúcuta eran originarios de allá. Al leer este libro de Alberto Donadío y enriquecernos con la historia del café, lógicamente uno complementa con más historias, con la página de los cafeteros de Colombia, de Cúcuta, de otras cosas, y hay muchas historias, y todas son válidas, pero nos presenta un error cuando queremos hablar de historia. Decir yo que ¿quién trajo el café a Colombia? Debemos referirnos a qué año, si en ese año existía Colombia o era la Nueva Granada o era la Gran Colombia. Entonces, cuando hablamos de historia, tenemos un inconveniente para entender los hechos. Cuando llegó el café a esta zona, no éramos Colombia. Cuando llegó al municipio que conocemos como Salazar de las Palmas, no era norte de Santander, ¿sí? Entonces el problema es que tenemos una historia traída al presente y una historia realmente cómo era nuestra distribución geopolítica en ese momento.
Entonces nos damos cuenta que realmente cuando llegó el café a América, fue a Venezuela. ¿Por qué? Porque el café era fuerte en Holanda. Los holandeses lo llevaron a las Antillas holandesas, lógicamente, y a la Guyana, que era Holanda, pues ellos no tenían que hacer ningún trámite especial para mover sus cultivos. Y ellos en Martinica fue donde tuvieron el primer cultivo de café, que es frente a Venezuela. Entonces está la teoría de que los jesuitas trajeron el café a Colombia, pero en realidad lo que hicieron fue a la Gran Colombia, o sea, a lo que era la zona de Venezuela. Entonces ahí es donde la historia genera sus enredos. Pero fue en Venezuela donde nació el café en América realmente. Y había una colonia italiana muy grande. Entonces, como seguían llegando los jóvenes de Italia y decían, no, pero aquí ya no hay mucho por hacer, ellos que empezaron a extenderse hacia el sur para ver cómo colonizar, por decirlo así, cómo generar industria en nuevas tierras. Y una zona muy cercana al lago de Maracaibo, que es por donde salían las exportaciones, nosotros no habíamos desarrollado nada hacia lo que es la Colombia actual, era la zona que hoy llamamos norte de Santander, que en la Nueva Granada era el Gran Santander y también Federación de Santander. Entonces realmente en este libro hay documentos que respaldan que los italianos empezaron a traer las primeras matas de Venezuela, que cuando eso era la Gran Colombia, hacia lo que es hoy Colombia. Y empezaron con esos cultivos en lo que es la zona que hoy denominamos Norte de Santander, pero que realmente era la Gran Santander. Por eso hay algunos historiadores que dicen que el café nació en Santander, en Colombia, pero era cuando era el Gran Santander. Entonces esas definiciones son las que generan, digamos, esas confusiones cuando hablamos de historia. Entonces los italianos marcaron una pauta muy importante. Estamos hablando del año 1835, 1850, la traída del café, la primera exportación fue hacia los años 50 y hay documentos que demuestran que la primera exportación de café por el lago de Maracaibo, de tierras hoy día colombianas, fueron hechas por los italianos. Entonces fue algo muy importante que se desarrolló. Un gran legado, el café. Un gran legado del café. No estamos diciendo que los jesuitas no tuvieron que ver, sino que los jesuitas, la historia habla de que lo pasaron, digamos, a Venezuela cuando era la Gran Colombia. ¿Sí? Entonces ese es el tema de los nombres y de la geopolítica que tenemos nosotros, porque es que nos ponemos a ver y nuestras tierras han cambiado inmensamente y es algo difícil de entender. Aquí, por ejemplo, vemos que el primer italiano fue Andrea Berti Tancredi, que nació en 1820 en la isla de Elba. ¿Fue el primero que llegó aquí? Fue el primero que llegó a Colombia en 1859 y se asentó en Cúcuta. Era un comerciante de perfumes y fue el primer cónsul que hubo de Italia. Lógico, pudieron haber pasado más italianos por la zona, pero digamos que no oficialmente. Digamos que un registro oficial es de él como comerciante de perfumes y como el primer cónsul oficial de de Italia en Colombia en el año de 1859. O sea, esto digamos ya es un registro oficial. Claro que pudieron haber pasado más italianos, pero que no se asentaron, que no montaron negocios y que no tuvieron una representación de Italia. Ahí vemos cómo sus hijos fueron sucesores en este consulado y vemos que hacia el año, uno de los hijos de él, José Agustín Berti, hijo de Andrea, fue el que trajo un kinestoscopio para proyectar imágenes de teatro. Dicen que fue el primer proyector de películas, entonces es algo que también le podemos, digamos, reconocer a los italianos, que el primer proyector de películas que hubo en lo que llamamos hoy Colombia, la zona de Colombia, fue traído por ellos, por José Agustín Berti. El primer italiano que llega a esta zona es Berti, y entonces uno de los grandes acontecimientos de la época, me imagino yo, es este proyector de imágenes. Estamos hablando de los italianos en el Gran Santander y reconociendo, como Giovanni nos ha dicho, la existencia del Gran Santander antes de que fuéramos Norte de Santander y Santander.
estamos hablando de antes de los años 1850, cómo éramos un solo departamento y también Colombia estaba unida a Venezuela, a Ecuador, entonces no era el país como hoy lo conocemos geopolíticamente, y por eso esta importancia de la llegada por el lago de Maracaibo, porque era la entrada que había a Sudamérica, y empiezan a migrar y empiezan a llegar y llegan a lo que hoy conocemos con el territorio de Santander o de Bucaramanga, digámoslo así específicamente. Hablamos de dos cosas fundamentales de los italianos y es el café y el proyector de imágenes que nos ha contado Giovanni. Esto es un conversatorio y pueden las personas que están en el público levantar la mano en cualquier momento, les van a pasar un micrófono para que puedan participar, ¿no? Porque la idea es que también ustedes conversen si tienen algún comentario que hacer respecto a lo que nosotros aquí estamos diciendo. Entonces, estos dos legados importantes y estos dos aportes de los italianos, que eran una migración que se da por un fenómeno social y político que está sucediendo en Europa, hace que lleguen acá, se queden en este territorio y traigan estos avances. En ese momento todo estaba por hacer en Colombia, en la Gran Colombia, en Venezuela. La revolución industrial que venía dándose en Europa pues tenía que ser extendida y claramente los extranjeros conocían el mundo europeo y venían acá. Hemos hablado en este mismo espacio de muchas cosas que hicieron extranjeros por primera vez en Santander, en Bucaramanga, y los italianos pues no fueron ajenos. Bueno, después de la época de los Berti, antes de llegar Quintilio Gabasa, que es la referencia del apellido en Colombia, había llegado otro Gabasa, o sea, Quintilio no fue el primero, y era su hermana Eugenia, acompañada de su esposo Luigi Facchini. En realidad llegaron 3 personas de la familia Facchini, que era Antonio, Luigi y Vicente, y ellos fueron los que trajeron la primera fotografía a la ciudad de Cúcuta. Entonces empieza a marcar más nuevamente la historia de los italianos en Colombia, porque trajeron lo que es la fotografía. Adicionalmente, Luigi montó una fábrica de pastas y trajo la primera máquina para fabricar hielo a la ciudad de Cúcuta. Entonces seguían revolucionando con la industria. Ahí es donde nosotros entendemos cuando Quintilio se vino a los 17 años, como dicen popularmente, con una mano adelante y la otra atrás, no traía nada, absolutamente nada. Él llegó, entró por Venezuela como entraba todo el mundo en esa época, inclusive que días publiqué el pasaporte de él, y en el facímil donde dice en su destino, dice Maracaibo, América. O sea, en italiano nos veían, era como un continente y la entrada al continente era por Maracaibo. Ahí está registrado en el pasaporte, creo que ahorita más adelante lo vemos. Él entró por Venezuela, pero se acercó luego a su hermana en Cúcuta y él realmente no sabía nada, era un muchacho de 17 años. ¿Quiénes eran los que sabían de pastas y de fotografía? Los Facchini. O sea, los Facchini estaban emparentados con los Gabasa por el matrimonio de Eugenia Gabasa, hermana de Quintilio, con el señor Facchini. Exactamente. Los Facchini eran 3 hermanos que habían llegado y estaban asentados en el territorio de Venezuela, y allí llega Quintilio Gabasa, y es como la otra parte que te quiero preguntar, Giovanni, porque don Quintilio Gabasa llega muy joven, tú lo has dicho, de 17 años, y estableció familia. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades de los comportamientos de los extranjeros en estos territorios y que han generado algunas situaciones sociales, y entonces vemos que don Quintilio, aunque es muy joven, una persona de 17 años, pues llega aquí a donde su hermana y establece familia. Podemos decir que esa fue la primera siembra que hizo en Colombia, dejar familia. Cuéntanos de ese hecho de la familia. No porque estamos hablando de Cúcuta y él no sembró familia en Cúcuta. Okay. Él primero duró varios años en Cúcuta, pero hablemos algo más de los Facchini porque es hablar del legado de los italianos en el Gran Santander. Esta familia Facchini no solamente fue importante en Cúcuta. Antonio Facchini fue el que se desplazó después para Bogotá, y hay un importante archivo histórico de las fotos de él, ahorita más adelante vamos a ver una de él de Bogotá, y él fue el que trajo los telones para el Teatro Colón. Entonces él marcó también la historia de esta forma. El hijo de Luigi, Italo Facchini,
montó una fábrica de pastas en Bogotá. Entonces ellos siguieron haciendo empresa por varias partes. Los Facchini. Los Facchini. El hijo de Luigi, Rodolfo, que lo vemos acá, fue uno de los fundadores de la Cámara de Comercio en Cúcuta y no fue un gran exportador de café, pero fue un gran negociante, o sea, era el que sabía sacarle el mejor precio. Entonces, en la historia de Cúcuta está Rodolfo Facchini Gavazza como fundadores de la Cámara de Comercio y de estar en el gremio de exportadores de café. Esta es una de las fotos de Antonio Gavazza, perdón, de Antonio Facchini, disculpen, que él se radicó finalmente en Bogotá y hay un gran archivo de él de la ciudad. Algo característico es que vemos que todas las fotos de la época era la foto pegada sobre un cartón donde en la parte inferior estaba la firma, aquí no la alcanzamos a ver. Entonces vemos fotos de diversos fotógrafos a nivel nacional que era el cartón sobre el que se pegaba la foto, pero la foto no iba remarcada, era el cartón en la parte inferior. Lamentablemente aquí no vemos. Entonces, realmente Quintilio aprende en Cúcuta su arte con la fotografía y con las pastas. ¿Quién le enseñó la fotografía? Antonio Facchini y las pastas Luigi Facchini. Él alcanza a montar un estudio fotográfico allá en Cúcuta con un señor Carnavale, que era el que puso el dinero para los equipos, y Quintilio era el fotógrafo, pero él vio que no había mucho que hacer en Cúcuta y es cuando decide emigrar a Pamplona, una localidad cerca, a ver si encontraba mejores posibilidades de hacer su negocio de la fotografía. Por aquí hay una intervención, si de pronto nos pueden pasar un micrófono allí en la mitad del pasillo. Bueno, mientras pasan el micrófono, este es el pasaporte de Quintilio y en el centro vemos que su ingreso fue por Maracaibo, América. Así era como en Europa veían que era viaje a América y por qué puerto era que iba a ingresar. Estamos hablando que esto fue en 1878, cuando él tenía 17 años. Aquí vemos otra foto, esta ya es una foto Gavazza de Quintilio. Sale Quintilio, pero está firmada como foto Gavazza. Y es el estilo que les decía, era el cartón sobre la cual pegaban la foto y abajo iba demarcada con quién era el que manejaba la foto. Giovanni, una pregunta en aras de la total claridad, mejor preguntar y no suponer. ¿El señor Quintilio procedía también de Elba? Sí, señor, él procedía de Elba, inclusive ahí hemos encontrado una historia muy interesante de que la familia Gavazza era muy reconocida allá. Hay inclusive un torneo de fútbol Gavazza, hay un pueblo Gavazza, o sea, la historia de Gavazza es más grande de la que nos imaginamos y la historia se cortó de cierta manera porque quienes se vinieron no la compartieron. Cuando hicimos contacto con alguno de los antepasados, América Gavazza, una prima de Quintilio, fue muy poca la información que nos dio. Ella ya murió, está viva su hija Cappuccini, de apellido, que casó con Cappuccini, pero siempre nos dicen que fueron una familia muy importante de la isla de Elba, pero la historia es muy corta. La isla de Elba fue reconocida porque allí era la casa de Napoleón. Primero fue la casa de Napoleón, había un cuartel del ejército. Pongamos la foto, podemos ver en la foto unos predios. Ahí a la derecha, la casa pequeña de 2 pisos es la familia Gavazza, en todo el extremo, ahí vivía la familia Gavazza. A la izquierda es la casa donde vivía Napoleón Bonaparte y al fondo están los cuarteles del ejército. Por cosas de la vida en esa misma isla en la misma isla de Elba fue el lugar donde exiliaron por primera vez a Napoleón Bonaparte, no en su casa, en otra casa de la isla de Elba. Como se les voló de allá, en el próximo siglo lo mandaron fue a una isla inglesa para que no se les volara. Entonces la isla de Elba tiene una historia muy interesante y toda la familia Gavazza proviene de allá, pero hay hechos históricos que nos hacen ver la importancia de ellos, pero la historia es muy difusa,
muy difusa de los Gabasa. Esta es una foto muy interesante que descubrió mi amigo Juan Carlos Moreno en el Archivo Nacional en Bogotá. Mi familia no la conocía, mi papá no la conoció. Este es el papá de Quintilio Gabasa Mibelli. Es una foto que lógicamente él se debió traer en su viaje y se llamaba Antonio Gabasa. Lamentablemente mi papá no la conoció, hasta ahora mi familia la está conociendo, pero mi amigo Juan Carlos Moreno en el Archivo Nacional la descubrió. Entonces este era el papá de los Gabasa, él tuvo 5 hijos, ahorita vamos a ver parte del árbol genealógico. Así es, entonces llega don Quintilio Gabasa a donde su hermana, Eugenia, que está casada con el señor Facchini, a los 17 años. A los 17 años él aprende las pastas, aprende la fotografía. Yo dije, vino con una mano adelante y otra atrás, realmente aprendió de los Facchini, se le agradece mucho a ellos que emigraron de Europa con ese conocimiento, el de las pastas y de las fotos, e hicieron historia en el resto de Colombia, no solamente aquí en Bucaramanga, en Bogotá, igualmente en Cúcuta, y los Facchini terminaron radicándose en la parte del occidente. Él, como montó con Carnavale el negocio de la fotografía, montó su primer estudio fotográfico en Cúcuta con Carnavale, dijo, bueno, aprendí, pero aquí como que no hay mucho por hacer, de pronto tenía de competencia los mismos Facchini y se fue para Pamplona a ver si allá le iba mejor, iba a innovar con la fotografía en Pamplona y montó su segundo estudio fotográfico en Pamplona. Allá conoció a la que sería su esposa y gracias a la familia ella fue que pudo hacer empresa, porque él realmente era muy incipiente, o sea, él no tenía mayor cosa. Y la familia de su esposa, que eran los Villamizar, provenientes de Silos, eran unos grandes terratenientes, tenían grandes tierras y fueron un gran apoyo para Quintilio Gabasa en todo el emprendimiento que él quiso tener. Nosotros tenemos aquí el árbol genealógico que yo he logrado avanzar. El papá de Quintilio, que ya vimos la foto, se llamaba Antonio, era hijo de Jerónimo. La mamá era Elena Mibelli, hija de Fernando Mibelli. Yo hago aquí un paréntesis que es un error que he descubierto en el manejo de la historia. En los documentos, considero que antiguamente y europeos se manejaban 2 descendencias cuando se referían a una persona. Inclusive en la partida de defunción de Quintilio aquí en Bucaramanga sale así, de quién era hijo. Y entonces cuando se referían a Quintilio decían hijo de Elena, hija de Fernando Mibelli. Y debido a que no se supo interpretar eso, encontramos en algunas fuentes que Elena se llamaba Fernanda. Y realmente es porque no interpretaban bien los documentos. Entonces, en algunos documentos sale que era Antonio Jerónimo y Elena Fernanda, y realmente era que era la costumbre decir 2 generaciones atrás que Quintilio era hijo de Antonio, hijo de Jerónimo, hijo de Elena, hija de Fernando. Entonces uno encuentra que la historia se daña por esos nombres. Quintilio era, el origen del nombre de Quintilio es que era el quinto. Entonces empezó mi interés de buscar el nombre de los 4 hermanos de él, porque si él se llamaba Quintilio, por lo menos habían 4 hermanos y en la familia 4 antes. 4 antes y en la familia no los conocían. Entonces encontramos que Quintilio llegó con Jerónimo, la escritura la encontramos con J, más sin embargo el abuelo era con G, pero ese Jerónimo se perdió el rastro cuando llegó a Venezuela. Él no llegó a Cúcuta. Jerónimo entró por Venezuela y perdimos el rastro de Jerónimo. Sabemos que en Gracia, que era una de las mayores, se quedó en Italia. Eugenia emigró con su esposo Facchini, Luigi Facchini, pero faltaba un hermano los 5 y logré investigar los documentos y encontramos que el hermano mayor se llamaba Girolano, era el hermano mayor de Quintilio. O sea, primero Girolano. Primero fue Girolano, en Gracia Eugenia, Jerónimo y finalmente Quintilio.
un árbol genealógico que digamos, mi papá no alcanzó a hacer, pero es que hoy en día con todas las, además de estos libros que son tan importantes, dedicarnos a la lectura, ya en las redes encontramos muchas cosas, pero las redes hay que tener cuidado, ¿no? Sí, no todas las fuentes son confiables. Porque suben muchas cosas. Por ahí hay una pregunta. ¿Hay otra pregunta? Sí, si nosotros revisamos los nombres de los hijos de Quintilio, era la costumbre en una época de repetir los nombres, ponerle un nombre nuevo, un nombre característico, pero ponerle también el nombre del papá y del abuelo, era una costumbre. Por eso nosotros vamos a ver aquí que varios se llamaron Antonio. Por ejemplo, yo tengo un tío que se llama Ramón Antonio, mi abuelo se llamaba José Rafael Elvano Antonio, Elvano por la isla de Elba, Antonio, y habían varias hermanas que también, miren, por ejemplo, Quintilo Román Antonio. Entonces repetían mucho el nombre del abuelo, pero a lo que yo me refería era en el manejo de los documentos, que cuando se hablaba de las generaciones pegaban los nombres. Entonces en las partidas de defunción uno encuentra que decían que era hijo de hijo, pero lamentablemente quienes hicieron transcripciones a las redes no lo entendieron así y generaron nombres que no existen. Entonces vamos en que Quintilio era el quinto hijo, ¿cierto? Y vamos ahí, su hermana viaja para Venezuela, el territorio que hoy es Venezuela, con su esposo, el señor Facchini, y Quintilio llega acá, es el quinto hijo, y aquí empieza una historia de él. Nos has contado que estuvo en Cúcuta un tiempo, que vio que quería expandirse a otra región y encontró en Pamplona una oportunidad, que allí conoce a su esposa y su suegro, pues le apoya en las ideas de emprendimiento que tenía con el tema de las pastas y de la fotografía. Este tema de la familia es muy importante, siempre lo hemos resaltado como uno de los valores que se tenían pues que replicar en el tiempo, y era llegar aquí, echar raíces, que era algo que los extranjeros tenían, y por eso hoy tenemos los comportamientos que tenemos, y por eso hoy somos como nosotros somos, porque descendemos finalmente de esas mezclas. Entonces, se establece don Quintilio acá, se casa con la señora Anadelina Villamizar Vargas, y creo que es la otra parte que vas a mostrar ahí del árbol genealógico. Sí, ella era hija de Ángel María Ramón Villamizar Herrera, que era natural de Silos. Ellos eran unos grandes terratenientes, y realmente Quintilio pudo hacer empresa gracias a la familia Villamizar, porque vuelvo e insisto, él fue a incursionar a ver qué hacía. En cada una de las empresas que vamos a ver que él quiso trabajar, quiso desarrollar, fue con el apoyo de su suegro. Tenemos todas las cartas donde él le escribía y le decía: tengo planeado montar este negocio, y el suegro era el que le aportaba el primer capital para poder salir adelante. Bueno, aquí vimos los 11 hijos que tuvo Quintilio. 11 hijos, pero 4 fallecieron más o menos tempranamente. El hijo mayor murió no tanto en la guerra, sino después de la guerra. Es una historia de que él se fue a París con el tema de la fotografía, pero empezaba la Primera Guerra, y al ver que era italiano se lo llevaron. No murió en la guerra, pero hubo una pandemia, hubo una peste, y estando en Bélgica murió en un hospital militar. Allá hay un muro de los combatientes y está registrado Edmundo Gaza Villamizar. Mi papá tuvo el mismo nombre porque mis abuelos eran primos. Mi abuela María Beatriz Villamizar Bautista, también natural de Pamplona. Por eso se repitió el nombre Edmundo Gaza Villamizar, y en la historia se ha cometido ese error, porque hay apuntes de fotografía de Edmundo I y se los y han dicho que son de mi papá, y cometen ese error porque no conocen que hubo un Edmundo antes de eso. 3 niñas murieron jóvenes, y realmente fueron 7 los que siguieron, digamos, con la familia aquí en la parte de Bucaramanga. Este es el documento que tenemos, donde después de descifrarlo pudimos ver que
Girolamo fue el hermano mayor de Quintilio. Gracias a que mi papá ha conservado estos documentos, pues son muy valiosos y hemos podido darle forma y estructura a esto. Esta era la familia que encontró en Pamplona Quintilio: Ángel María Ramón Villamizar Herrera de Silos y Ana María de Jesús Vargas Espinel de Pamplona, originaria de allá. Entonces, estos fueron los suegros de Quintilio y quienes le brindaron el gran apoyo para todas las empresas que llegó él a tener. Justamente eso te iba a preguntar. Don Quintilio se casa, establece familia aquí, ¿cierto? Con la señora Ana Adelina, y como muchos extranjeros en este territorio empiezan a crear empresas. ¿Cuáles fueron las empresas de la familia Gabaza Villamizar? Bueno, antes te muestro esta foto que aquí está con Edmundo, el que falleció en Bélgica. En Europa. Aquí está con su primer hijo. Esta es una foto muy bella. El negativo es en vidrio y está con sus suegros y sus cuñados. Cuando eso la gente no se reía. No. No sonreían. Porque la velocidad de la película era muy lenta y quietos, todos quietos, no se muevan. Entonces, antes de lograr una foto de estas era todo un arte. Yo quise traer a colación, digamos, el desarrollo de la firma Gabaza en la fotografía, algo que mi papá logró recuperar, y vemos cómo en las primeras fotos la forma en que firmaba Quintilio, luego cambió la abreviatura a su nombre, luego incluyó a su hijo porque ya Edmundo era fotógrafo, y finalmente se volvió Gabaza compañía, porque ya empezaron a manejar otro tipo de negocios. Aquí vemos las empresas, las primeras empresas que ellos tuvieron. En Pamplona él no desarrolló las pastas se desarrollaron acá. Hay una confusión con los años y hay afiches que dicen que las pastas famosas desde 1881, pero él ni siquiera había llegado a Bucaramanga. Hay otro afiche que dice que desde 1888 y tampoco había llegado a Bucaramanga. ¿En qué año llegó don Quintilio a Bucaramanga? O sea, la fotografía fue antes de las pastas y la fotografía fue en 1894. Okay. Entonces, lo que nos lleva a deducir era que él ya hacía de manera artesanal las pastas, que él a lo mejor en Pamplona vendió pastas de manera artesanal y lo empezaron a conocer, pero no tenía, digamos, las máquinas o la industria como tal, porque vemos en la historia que lo que es la Italiana, la fábrica de pastas alimenticias, él las montó en el segundo piso de la fotografía, y si la fotografía llegó en 1894, pues las pastas tuvieron que ser posterior. Entonces es donde encontramos una carta de Quintilio dirigida a su suegro. Que era su socio capitalista. Diciéndole, venga, yo quiero montar una fábrica de pastas. Y su suegro Villamizar le mandó el capital para que comprara unas máquinas, las primeras máquinas, para ya, digamos, industrializarse en el tema de las pastas. Y eso fue hacia 1898. Entonces, el primer negocio que él tuvo en Bucaramanga oficialmente fue la fotografía de 1894 hasta 1898. Monta la fábrica ya con máquinas, es decir, las fechas que vemos en la historia de 1881, 1888, era algo artesanal que hacía él con la mano, pero no podía generar gran volumen. Pero cuéntanos un poquito lo de la fotografía que tenía que ser en la calle del Comercio, aquí en la 35, porque pues ahí era donde estaban todas las empresas. Que se llamaba Calle Real primero. La Calle Real. Ahí quedaba la fotografía, ¿en qué parte? Las máquinas, hemos publicado por ahí alguna foto, no tengo presentes y las traje hoy, en las redes las tenemos publicadas, fueron traídas directamente de Italia. El préstamo que le solicitó a su suegro fue para importar las máquinas de hacer pastas y fueron traídas directamente de Italia, eran específicamente para eso. Traían el sistema que funcionaran con electricidad, pero aún no teníamos la electricidad funcionando. Inicialmente las manejaron manualmente. Bueno, pero ahí hagamos una claridad, Giovanni, como para que todos estemos en el punto histórico. En 1894
don Quintilio monta la fotografía en la calle Real. ¿Tenemos más o menos el punto de hoy? Claro, ahí es en la carrera, la nomenclatura exacta es la Calle 35. calle 35 con carrera 16, es la nomenclatura, pero es en la esquina de la carrera 17 con 35, al frente donde es hoy el Banco de Bogotá. Ahí montó la fábrica, ahí montó la fotografía. Sí, ahí montó la primera fotografía, ahí no había montado aún las pastas. Pero, sino que Johnny nos dice, fue en 1894 y hay algunas personas que dicen, pero ¿cómo no había luz si la luz llegó a Bucaramanga en 1891? Y es importante aclarar que la luz eléctrica llega a Bucaramanga en 1891, pero era el alumbrado público. El alumbrado ¿sí? público. Era para las calles. De hecho, hay unas fotos muy interesantes que es Fotogabasa, de la foto del día que se encendieron las luces en 1891, pero el alumbrado era público. Posteriormente, poco a poco, se fue dando luz para los diferentes establecimientos y casas y demás, pero no fue algo tan rápido como lo conocemos hoy. Estamos hablando de algo que pasó hace 130 años. Entonces era a la velocidad que se daban las cosas hace 130 años y Giovanni nos está diciendo, en 1894 él monta su establecimiento de fotografía y en el segundo piso, el de las pastas. No, eso fue posterior, porque en 1894 fue la primera fotografía, pero era una casa muy pequeña, no le daba espacio para las pastas. Y lo que tú hablas de la energía es que la energía al inicio fue el alumbrado público, pero después fue, digamos, un suministro no industrial. O sea, las máquinas necesitaban un alto voltaje y lógicamente no se contaba con lo suficiente para poner a andar esas máquinas. Por eso las máquinas, a pesar de que llegaron para ser eléctricas, inicialmente les tocó manual, mientras la red era suficiente para ponerlas a funcionar. Después esas mismas máquinas sí pudieron funcionar de manera eléctrica. Para él poder montar la fábrica de pastas tuvo que buscar una segunda casa y fue cuando se bajó a la carrera 13, al lado de Papelería América, que hoy en día no existe Papelería América, de los Alfonso, familia muy importante. Y ahí sí logra montar la fábrica de pastas. Esa casa le permite montar en el altillo el estudio fotográfico y montar en la parte de atrás la cuestión de las pastas. La gente hablaba, pero ¿cómo iba a lograr manejar las dos cosas en un mismo sitio? Pero es que era algo muy, muy pequeño, tratando de ser industria, pero realmente era muy pequeño. Estando ya en el tema de las pastas, su familia en Pamplona, la familia Villamizar, ellos invierten en un molino, en los molinos del Zulia, lo que fue su suegro, y al él fallecer, su esposa pues recibe participación, entra Quintilio a formar parte de los molinos del Zulia. Que fue entonces otra empresa, por conexión, tangencialmente, pues termina siendo de participación de Quintilio Gabasa, y entonces estamos hablando de la fotografía, estamos hablando del Molinos del Zulia, las pastas que se montan acá, y ¿hubo otra empresa? ¿Hubo más empresas? Él incursionó en esta área, en los cigarrillos, y los llamó La Honradez. Y tuvo digamos que todos conocen la historia del tabaco en Santander, ¿no? O sea, nosotros fuimos unos grandes exportadores de hoja de tabaco, inclusive grandes marcas que hacían en Europa era tabaco proveniente de Girón, si no estoy mal. O sea, nosotros éramos sobresalientes, pero lamentablemente aquí la industria, digamos, no se cuidó y no se desarrolló, pero éramos grandes en Europa con el tabaco. Por eso Quintilio dijo, bueno, pues tanto que sacan, hagamos algo para la región, para la zona. Y él creó la fábrica de cigarrillos La Honradez. Luego llegaron los impuestos y como le ha pasado a mucha gente, inclusive hoy en día pasa, que los impuestos acaban las empresas, él decidió acabar esto porque se volvieron onerosos. Y realmente era un artículo, digamos, muy elegante, pero no va a tener empresa para tener que vender tan caro. Entonces esto
La historia que me dijo mi papá es que no duró muchos años, fue corto el tiempo y tuvo que cerrar esta empresa. Pero es triste, la historia es de el tabaco de Santander, cómo en algún momento logró gran posición en Europa y realmente hoy en día se perdió eso. Entonces, nos has contado que tiene empresas con su esposa, la participación en Molinos del Zulia, la empresa propia de la fotografía, las pastas, y también incursiona en el tema de los cigarrillos, aunque en poco tiempo. Esas son las empresas que él tiene con su esposa. Y llega en ese momento, don Quintilio Gabaza era ya una persona muy reconocida, muy notable en la ciudad de Bucaramanga, era un gran empresario, era una persona que tenía renombre en esta ciudad. Y ese nombre es obligatorio cuando hablamos de Club del Comercio. Nosotros hablamos de Club del Comercio y hay alguna conexión con los Gabaza ahí que te voy a preguntar y que me gustaría que nos contaras un poquito. ¿Cuál es ese nexo, además de socio claramente, de don Quintilio Gabaza en la participación? ¿Qué participación tiene él en la construcción del Club del Comercio? Bueno, la historia del Club del Comercio es muy larga. Y antes de llamarse Club de Comercio se llamaba Liceo de Soto. Y uno cuando empieza a decir, pero es que el nombre liceo lo asociamos con un centro de educación, ¿por qué se llamó Liceo de Soto antes de ser club? Y resulta porque es que en el liceo era donde la gente se reunía a hacer negocios y a hablar de política. Así se configuraba el término liceo. Centro de estudios para negocios y política, era más o menos el concepto. Entonces, inicialmente la gente de la ciudad se reunía, bueno, ¿usted a qué se dedica? ¿Yo a qué me dedico? Hagamos negocio, hagamos política, definamos los partidos, nuestras corrientes, y ese era el objetivo de reunirse la gente, no era nada social. Cuando ya empezaron a hacer celebraciones, empezó a llamarse Club de Soto, ya era un club porque ya entonces departían bebidas y hacían celebraciones, y ese fue todo el desarrollo para llegar al Club de Comercio. El Club de Comercio eran casas arrendadas. Tuvo 10 localizaciones antes de tener la sede actual. Se movió por todo el centro, el Club de Comercio, en varios arriendos. Pero llegó un momento donde creció tanto, donde dijo, venga, necesitamos tener una sede propia, había un lote adecuado, se proyectaba un gran futuro porque ese iba a ser dentro de un parque que se proyectaba, iba a ser uno de los principales de la ciudad. Entonces dijo, es el sitio ubicado, es el sitio ideal. Quintilio ya había sido presidente de la Junta de Socios en varias ocasiones y cuando se decidió hacer la construcción del edificio lo nombraron el director de la obra, o sea, como el socio representante para dirigir y controlar la obra. Para esta hubo participación de varios arquitectos y Pedro Colón Monticoni fue el ganador del diseño del club, que fue inspirado en el edificio de Napoleón Bonaparte. No sé si tengo más adelante, estamos aquí. A la derecha encontramos el edificio donde fue exiliado Napoleón Bonaparte, en la isla de Elba, y fue la inspiración de Pedro León Monticoni para hacer la fachada del Club del Comercio. Se hicieron grandes amigos porque provenían de la misma isla, porque eran italianos, y Pedro Colón Monticoni hizo muchas cosas, inclusive él fue el que terminó el Parque Santander. Él fue el arquitecto del Parque Santander, también de la Casa Wessels, también del edificio El Buen Tono, o sea, es una biografía interesante la de este italiano. Entonces Quintilio fue el que estuvo a cargo de la obra de construcción. De dirigir y controlar como representante de los socios lo que fue el Club del Comercio. Ahí hay algo que nosotros como bumangueses sabemos, y es que una vez ocurre esa construcción del Club del Comercio y empieza a erigirse ese edificio, pasa algo y hay una sonada a la casa de don Quintilio. ¿Por qué? Es que la historia del Club del Comercio es muy, muy, muy pesada y recientemente ustedes pueden haberla escuchado. El Club del Comercio ha tenido muchas crisis y en los últimos años las ha tenido. Y son muy conocidas. Pero en esa época también tuvo crisis, inclusive en la construcción hubo cesación de pagos porque no habían recursos. Y entonces, como sabían que Quintilio era el que dirigía la obra,
los obreros fueron y cogieron a piedra la casa de Quintilio. ¿Qué era dónde? Era en donde es hoy el Centro Comercial Panamá, calle 37 con carrera 16. Ahí era la casa de Quintilio y hubo una sonada. Muchos socios, muchos gremios expidieron cartas rechazando esto porque él pues no tenía problema de la liquidez. Y dentro de esas situaciones que tuvo el Club del Comercio, en algún momento llegó a ser embargado por el Banco de la Mutualidad. Sí, bueno, la Culebra Pico de Oro fue en 1879, ¿no? Y cuando estamos hablando de este tema de la construcción del Club del Comercio, del edificio que conocemos hoy, y la asonada a la casa de don Quintilio, eso fue en 1921. Entonces ya la culebra había pasado. Sin embargo, como Giovanni lo ha dicho, el Club del Comercio pues es muy antiguo, tiene una historia muy rica, muy densa también, y pasó algunas de las motivaciones de la Culebra Pico de Oro pasaban por las reuniones de los extranjeros en el Club del Comercio y el establecimiento del Club del Comercio, que para ese momento era el Liceo de Soto, en donde se decidían y se discutían temas políticos. Pero sí, el club tiene algo que ver o está por lo menos vinculado en la memoria de los hechos de la Culebra Pico de Oro. Bueno, esta foto es muy conocida. La traigo porque la tenemos en alta calidad, tenemos los negativos y fue la primera foto Gabaza. Al frente fue el consulado norteamericano y alemán y es donde está hoy en día el Banco de Bogotá. Esta es la esquina de la carrera 17 con la calle 35, la calle real. Y al frente era la fotografía Gabaza, aquí fue donde nació. Algo curioso es que ya dijimos que Quintilio se vino para Bucaramanga, entonces la pregunta es ¿por qué todos sus hijos nacieron en Pamplona? La mujer pasaba sus embarazos en la tierra de Pamplona, mi abuelo nació en Pamplona y uno decía, pues debió nacer mi abuelo acá. La mayoría de sus hijos nacieron en Pamplona porque él, digamos, costumbre de trabajar en Bucaramanga y retornar a Pamplona. Si nosotros vemos las fotos de la familia, pues que no vale la pena traerlas porque son muy personales y es otro cuento, otra historia. Todas las vacaciones eran en Pamplona, inclusive mi papá, sus fotos de niño pasando vacaciones en Pamplona. Pamplona fue una tierra muy importante para la familia Gabaza, en relación con los Villamizar. Esta cámara me llama mucho la atención. Aquí hemos hecho exposiciones y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo ha hecho exposiciones de fotos, inclusive de fotos Gabaza, en la casa Luis Pedro Lacroa, que tienen una sección de la casa para exposiciones, y han presentado unas fotos panorámicas que yo le pregunto a la gente, si esa foto es tan vieja, ¿usted cómo cree que tomaron la foto? Y la respuesta es, no, esas son varias fotos pegadas. Entonces, yo tengo el gusto de decir que Quintilio trajo esta foto panorámica de los Estados Unidos. ¿La cámara? La cámara panorámica. No sé si alcanzan a ver que el lente está mirando hacia un lado, sí, con un resorte o una liga, se lleva hacia el otro lado y al obturar el lente barría. Y esa era la cámara panorámica. Disruptivo para la época. Y tenemos muchas fotos inéditas que no hemos mostrado, no sé cuáles traje, de fotos panorámicas Gabaza. Ustedes ya deben conocerlas del Parque García Rovira, pero la gente se atrevía a decir que eran pegadas. Por ejemplo, estas son del estadio Alfonso López, que siempre se llamará así. Estas son fotos panorámicas y uno, ¿por qué sabe que es panorámica? Por el ángulo que ve uno en los extremos. No son fotos que se pegan, uno por el ángulo puede decirlo. La foto superior no habían graderías, creo, y en la parte de abajo ya están las graderías y está la torre de prensa. Entonces estas son las primeras fotos del estadio Alfonso López tomadas con la cámara panorámica de Quintilio. Serían, sí, porque la trajo fue mi abuelo. Mi abuelo fue el que, Quintilio viajó a Estados Unidos y entró por la famosa isla de la Estatua de la Libertad. ¿Cómo se llama la isla?
la isla Ellis, allá está el registro de Quintilio, ese era el puerto de entrada a los Estados Unidos. Y año más tarde Quintilio viajó a traer más equipos. Lamentablemente, perdón, Rafael, mi abuelo, cuando estaba Rafael trayendo estos equipos, fallece mi bisabuelo, Quintilio. O sea, estando en Estados Unidos, Rafael trayendo equipos de fotografía más modernos, Quintilio fallece a los 60 años de paludismo. Pero antes de eso, Giovanni, cuéntanos un poquito, porque lo que hoy nos ocupa, que es hablar un poco del legado Gabasa, pasa por el quehacer empresarial, y don Quintilio fue un hombre de negocios. Ya hemos hablado que don Quintilio tuvo negocios con su familia, con su suegro, con su esposa, pero con sus hijos también. Con sus hijos tuvo empresa. Cuéntanos de eso. Bueno, estos son los 4 hijos varones que quedaron para hacer empresa. Edmundo ya había fallecido, las mujeres, digamos que en esa época era costumbre que no hacían parte de los negocios, y tenemos a Antonio, Quintilio, Germán y Rafael. Fueron los 4 que se quedaron haciendo empresa después de Quintilio. Hubo muchas empresas, se dedicaron a diversos negocios. La principal que montó Quintilio con su hijo Edmundo era una comercializadora. Ellos traían neveras General Electric, eran importadores de neveras General Electric, de refrigeradores, pero después sus hijos montaron estas empresas. Enrique Raffo, que fue uno que casó con una de las hijas de Quintilio, montaron la empresa Raffo y compañía. Estuvo también la empresa Canal, que era Germán Gabasa, casó con Felisa Canal, originarios de Cúcuta. Estuvo la empresa Soto Gabasa, Larsen Gabasa. Bueno, hubo infinidad de empresas que tuvieron los hijos. Hoy en día ninguna de esas empresas está vigente. Estuvo también la empresa, no sé si la traje, no la traje, la empresa Puyana y Gabasa, que fueron los importadores de licores. Hoy me pregunto por qué se habrán salido los Gabasa de ahí y dejaron los Puyana solos, lamentablemente. Pero fueron las empresas que ellos montaron. Yo quería hablar de esta foto. En la segunda fotografía, en el segundo local, con 13, ¿sí? La de la 35 con 13, ya contaban con espacio en la parte de atrás para la fábrica de pastas, y este era el segundo piso donde era el estudio. Suponemos que los telones los colocaban hacia la pared y vemos cómo era la entrada de luz. Entonces, la claraboya. Quintilio logró una luz perfecta para sus fotografías gracias a esta innovación. Era entrada de frente y por la parte de arriba. Y cuando eso, la foto no se tomaba en la calle, la gente iba al estudio. Entonces, si se casaba antes de ir a la iglesia, vaya al estudio. Si había una conmemoración del ejército, iban los militares al estudio. Todo el mundo iba al estudio a tomarse la foto, porque no había la forma de hacerlas en la calle por la velocidad de la película, por el manejo de la luz. Entonces, este fue el sitio donde hizo grandes fotografías Quintilio. En el frente habían unas persianas que utilizaban para manejar el tono en los rostros. Aquí no las alcanzamos a ver, hay otra foto donde dejan las persianas. Pero gracias a este sistema, el estudio de Quintilio tuvo tanto éxito. Él trajo infinidad de telones, pero menos mal no usó sino 10 no más. Gracias a esos telones descubrimos las fotos Gabasas que no marcan como Gabasa, porque vemos todas las parejas con la misma ventana. Entonces, cuando alguien publica la foto de un matrimonio y yo veo la ventana, uy, esa es Gabasa. Entonces, gracias a que usaron los mismos telones es que identificamos las fotos. ¿Qué será de esos telones? No se guardó nada, absolutamente nada. Don Quintilio alcanzó a tener una breve incursión en el cine, ¿no? Según lo que comentó don Edmundo,
que él filmó unas imágenes con una cámara que trajo él de la batalla de Palo Negro, pero no sé bien la historia ahí, don Edmundo alcanzó a comentarla. No, de archivos de eso no tenemos absolutamente nada, tenemos archivos de películas familiares, cuando era las películas de 8 y Super 8, películas de mi abuelo grabando a sus hijos pequeños, pero de esa película de la guerra no tenemos nada en los archivos, la verdad no conozco. Entonces, bueno, nos han contado la historia de don Quintilio, de cómo llega a Bucaramanga, cómo establece familia, cómo genera empresas, cómo participa en hechos importantes dentro de esta ciudad, y llega el momento de la partida de don Quintilio. Y la partida de personas como don Quintilio seguramente marcaron momentos históricos muy importantes y generaron una profunda nostalgia por las obras que hicieron. ¿Cómo fue, Giovanni, la muerte de don Quintilio? ¿A qué edad murió? ¿Por qué murió? Él murió a los 60 años y murió de paludismo. Los avances de la ciencia pues no eran como los de hoy en día, y él ya venía enfermo, inclusive 6 meses antes de fallecer, la junta directiva le envía una carta ofreciéndole ser nuevamente presidente de la junta del Club del Comercio, y tenemos el documento, creo que lo publiqué, donde él rechaza eso debido a sus estados de salud. Él ya venía muy enfermo y tuvo que rechazar en ese año, en 1922, ser nuevamente presidente de la Junta. Mas, sin embargo, mi abuelo decidió viajar y estando por fuera fue que falleció su padre. Esta es la partida de función de Quintilio, en la parte de abajo dice paludismo, pero no sale. Ah, no, aquí está, murió de paludismo en el centro. Y aquí es donde vemos que el error, digamos, muchos errores que cometían, él era hijo de Antonio, hijo de Jerónimo. Y ahí dice que es hijo de Elena, hija de Fernando. En otros documentos pegaron todos esos nombres. Fernando Mibelli, aquí vemos la descendencia de Quintilio. Hace unos días tú publicaste un fragmento que me pareció muy importante para que todos lo conozcamos, que es el prólogo del libro que escribió en 1982 Roberto Jarker Valdivieso para el libro Fotografía italiana de Quintilio Gavazza. Y lo traje para que lo escuchemos porque me parece riquísimo y que resume lo que pasó y quién fue don Quintilio en Bucaramanga en aras de mantener viva la memoria. Dice así: cuando Bucaramanga era apenas una villa sosegada, de costumbres austeras, con casas pajizas, recatada ante los misterios de la muerte, en 1894, don Quintilio Gavazza Mibelli abrió al lado de la calle Real, varias cuadras arriba del lugar donde fue ajusticiado el asesino del sabio Eloy Valenzuela, un estudio fotográfico. Dentro de ese gabinete, en placas de vidrio, se incendió el historial de nuestra raza. Allí quedó en huella de arte y de buen gusto el espíritu de un pueblo, la prestancia de una sociedad, la resonancia de sus principios filosóficos, las plazas de la reciente urbe y todo, absolutamente todo aquello que profundiza la actitud contemplativa, el folclor, la leyenda y la vida misma de los pueblos. En sus comienzos, el fotógrafo debía ser un artista múltiple. Don Quintilio Gavazza Mibelli lo fue. Sabía los principios de los alquimistas y con eso superó los obstáculos de la nueva ciencia. Él preparaba los materiales, incluyendo las placas húmedas que salían de la oscuridad como pregones de contraste para recibir una exposición lenta. Tal vez estas exigencias lo capacitaron durante muchos años por sobre todos los obstáculos para convertirse en el más eficiente notario de nuestra ciudad, en el artista insuperado que asistió al nacimiento urbano y la adolescencia de Bucaramanga. La fotografía Gavazza fue una institución bumanguesa que detuvo el paso intrépido del tiempo, la lozanía de nuestras dulces abuelas y el sello augusto de tantos patriotas recatados en la sobriedad de su grandeza.
que una y otra vez posaron frente a las cámaras indiscretas en busca de un testimonio abierto al veredicto del recuerdo. Don Quintilio Gabasa Mivelli ejerció un oficio perdurable, lo transmitió por el imperio del ejemplo y del buen sentido espiritual a sus hijos. Edmundo, el mayor de ellos, se despidió de Bucaramanga cuando Europa empezaba a sacudirse por la vorágine de la Primera Guerra. Rafael y Quintilio, fotógrafos, yacen en el camposanto del recuerdo. Bueno, aquí es importante recalcar que Quintilio no fue el primer fotógrafo en venir a Bucaramanga, ¿cierto? Entonces, como lo dijo Roberto Harker, él fue dos artistas a la vez, el artista de la foto y el artista del laboratorio. Entonces, muchos fotógrafos pasaron antes por acá y en Europa se han encontrado fotos de nuestra ciudad, pero pasaban y revelaban por fuera porque aquí no habían los estudios. Entonces, ¿qué fue lo que logró Quintilio en Bucaramanga? Montar el primer laboratorio revelado y el primer estudio, trayendo los telones de Europa. Entonces, esa fue la marca que generó Quintilio. Antes estuvo Devia, antes estuvo, estaba lo del daguerrotipo, que lo trajo Devia. O sea, antes hubo otros fotógrafos, pero no, lo que marcó la diferencia Quintilio fue de montar el estudio y el laboratorio. Así como Quintilio fue artista de esas dos formas, su hijo Rafael también fue artista de dos maneras, porque continuó con la fotografía y gracias a que fue a la Escuela de Artes y Oficios, dominó el arte de la pintura. Ese arte de la pintura le permitió hacer retoques en fotos. Uno no se imaginaba en esa época que hicieran retoques tanto a negativos como a fotografías, y esa arte la pudo hacer mi abuelo gracias a los estudios en la Escuela de Artes y Oficios, que muchos historiadores dicen, otros no, que fue el origen de lo que es hoy en día la UIS, el desarrollo de la educación en nuestro departamento. Sí, así lo hemos escuchado varias veces en este mismo sitio. Y parte el pionero de la familia en Colombia. Se va don Quintilio Gabasa Mivelli, pero queda el legado. Sí, queda un hijo muy pequeño, Antonio todavía era muy pequeño, por ahí tenemos una foto muy típica que sale, que es el mural que hicieron en el Paseo de los Edecanes, que sale Quintilio una mecedora y en el espejo hay un niño, ese es su hijo Antonio. Le correspondió a mi abuelo Rafael terminar la educación de su hermano y tomar riendas del negocio, porque prácticamente Edmundo había fallecido, eran Rafael y Quintilio los mayores y era llevar la familia por delante. Entonces Rafael sigue con la fotografía logrando continuar con la representación de Kodak y empieza a incursionar en otros negocios, como ser también el representante de Olivetti para la ciudad, para máquinas de escribir, máquinas calculadoras, sumadoras. Pero algo curioso, a los 60 años murió Quintilio y Rafael a los 60 años decide retirarse de la fotografía, a la misma edad. ¿Por qué? Porque la fotografía ya había avanzado y él no se había acoplado. Él estaba echado a la antigua, él no asimilaba los nuevos desarrollos de las cámaras y le fue difícil. Lo sacó el mercado. Entonces, cuando él decide cerrar la fotografía de la 13 y pasan todo el almacén de Foto Gabasa a la carrera 15, donde ellos siguen vendiendo productos Kodak y la marca Olivetti. Por ahí tenemos unas fotos inéditas que próximamente publicaremos del almacén de Foto Gabasa en la carrera 15. En 1958, cuando Rafael cumplió los 60 años, él nació en 1898, en 1958, cuando eso mi papá estaba incursionando en el periodismo, ya siendo menor de edad trabajaba con El Deber, con Vanguardia, con Cinerama, mejor dicho, con infinidad de revistas, y es cuando le sale la oportunidad de viajar a los Estados Unidos a seguir estudiando prensa, pero como hijo mayor de mi abuelo pierde, digamos, esa
ese contacto o ese momento en que mi abuelo empieza a cerrar y acabar con todo. Ya cuando mi papá retorna de los Estados Unidos se lleva fuertes sorpresas de que se ha perdido, por ejemplo, el archivo de negativos de Foto Gabasa. Que eran en vidrio. Era en vidrio, dicen, resulta que mi abuelo cerró la fotografía, montó el almacén en la carrera 15 y dejó todo en el altillo, en el sitio que les mostré, y arrendó el primer piso. Y dejó arriba, dicen que el volumen eran 7 camionetadas de negativos en vidrio. La historia de Bucaramanga. Y él arrendó y la historia de Bucaramanga y de las familias. Dice que muchas eran fotos de personas que iban y se tomaban sus retratos, se llevaban su fotografía, pero el vidrio ya no servía para más y se iba acumulando. Y dicen que en algún momento él siguió con su negocio ya en la carrera 15, ya no tomando fotos, sino representación de Kodak, de Olivetti. Y en algún momento la persona le ofreció por la casa y él la vendió. Y le dijo, ¿y yo qué hago con lo que hay arriba? Y él no halló qué hacer con eso, cómo moverlo, a dónde llevarlo. No contaba con los recursos económicos. Su hijo mayor, mi papá, está en los Estados Unidos. En ningún momento pues pudo, digamos, prestar algún interés de decirle, papá, guardemos eso. Y la sorpresa fue que cuando él retornó todo eso se botó. Al lado de donde la UCC, al frente del hospital, había… Seca. ¿Señora? La Quebrada Seca. En la Quebrada Seca había como un botadero de escombros y allá fueron a dar los vidrios. Ahí habían unas hermanitas que eran de la cárcel del Buen Pastor que vieron eso y dijeron, ¿cómo se va a perder eso? Esta historia me la contó Saúl Mesa. Y ellas fueron y rescataron los vidrios y los lavaron y los reciclaron. O sea, borraron el negativo. Se acaba. Entonces esa es una historia triste de Foto Gabasa. Entonces la gente se pregunta, pero entonces, ¿cómo se lograron hacer todos estos libros? En su gran mayoría con fotos originales y con los negativos que guardaron los fotos originales. Entonces mi papá, una persona muy conocida socialmente, toda la familia le abrieron las puertas y le suministraron, les devolvieron negativos, le devolvieron fotos. Tenemos fotos originales que la misma familia nos han dado. Lógicamente hay álbumes Gabasa que se han rescatado, hay fotos originales Gabasa y muchos negativos la misma familia nos la retornaron para hacer este gran archivo y poder sacar estos libros. Justamente eso que estás comentando tú, porque ya hemos llegado al punto de Don Edmundo, ¿sí? Y hoy estamos haciendo este conversatorio, hoy 28 de junio, porque hoy estamos honrando la memoria de Don Edmundo Gabasa Villamizar. Hoy se están cumpliendo 2 años de la partida, del fallecimiento de Don Edmundo, quien se encargó de plasmar gran parte de nuestra historia. En libros, en programas, en entrevistas, en columnas de periódico, en tesis de grado, en muchos documentos, y la mejor forma de honrarlo es justamente involucrándose en su causa, de relatar las memorias que se inmortalizaron en nuestra ciudad, porque nadie muere definitivamente mientras haya alguien que lo recuerde. Don Edmundo se encargó de dejar escritas las memorias de Bucaramanga para asegurarse de que las futuras generaciones las conozcan y hagan tal vez lo que hoy estamos haciendo nosotros aquí, hablar sobre ellas. Tú eres, Giovanni, el dueño de ese legado. Bueno, aquí hay importante reconocer a alguien y hay que entender algo en la historia, porque uno dice Quintilio, 60 años, Rafael, 60 años, después llega Edmundo, ¿y por qué Edmundo no continúa en esa historia de la fotografía? Muchos quienes lo conocieron supieron que él tuvo una limitación visual, ¿cierto? Él de nacimiento no veía bien y él nunca tuvo el manejo de la cámara como tal. Por eso él se interesó mucho en la prensa y es increíble que desde los 17 años era reconocido como un gran reportero y era menor de edad. Y él empezó a trabajar desde menor de edad. En esa época no ponía tanto problema el Ministerio de Trabajo. Y mi papá perdió esa tradición, ese seguir con él, irse a estudiar al exterior y volver y enfrentarse a esa realidad.
Entonces la foto Gabaza termina en 1958 y dice uno, ¿por qué la familia no continúa eso? Hoy día damos gracias a maestros como Andrés Plata Rueda, que nos continuó en esa historia, maestros como Carlos Eslava, que nos continuó con esa historia fotográfica. Si no es por ellos, no tendríamos tanta riqueza. Hoy en día nos maravillamos con las fotos Plata Rueda, que nos siguen día a día sorprendiendo, maravillando, no solamente en Bucaramanga, sino en Santander. Entonces mi papá lamentablemente no pudo ser fotógrafo, a pesar de que en muchas entrevistas lo ponen fotógrafo. Él fue más bien lo que tú dijiste, que a pesar de que lo nombraron historiador, él también decía, yo no soy historiador, yo como que soy el que estoy recogiendo todo lo de mi familia. Y una persona que sacamos a resaltar y agradecer es Saúl Mesa. Saúl Mesa en algún momento recibió fotos de Gabaza y quiso interesarse por el archivo Gabaza, y fue cuando lo contactó. Y mi papá se maravilló y dijo, yo no lo tengo, pero yo puedo conseguirlo. Y de la mano de Saúl Mesa fue que empezaron a recopilar todas estas fotos. Mi papá pensó hacer un solo libro, y es muy valioso, muy importante, que es Fotografía Italiana de Quintilio Gabaza, tiene las mejores fotos Gabaza. Vamos a empezar a trabajar este año por la segunda edición, versión de lujo. Van a ser fotos más grandes, de mejor calidad, para seguir dejando un recuerdo. Pero fue tanto lo que le dieron a mi papá, que mi papá no se pudo quedar en un libro, entonces le tocó pasar a Reminiscencias del Comercio Bumangués, le tocó pasar a Club del Comercio, le tocó pasar a Escuela de Artes y Oficios, y toda esa primera etapa de recopilación de fotos y de historia que tuvo mi papá le permitió hacer esos primeros 4 libros. Y mi papá seguía con las puertas abiertas, recibiendo material tanto de foto Gabaza como de otros fotógrafos. Y fue cuando pasamos a otros libros donde ya no son fotos Gabaza exclusivamente. O sea, la gente no puede pensar que Huellas del siglo XX son fotos Gabaza exclusivamente. Hay mucha foto de Saúl Mesa. Saúl Mesa es un gran fotógrafo también que tenemos en la ciudad, y ese libro de Huellas del siglo XX tiene muchas imágenes de Saúl Mesa. El resto de libros que empezó a desarrollar mi papá, lógico, tienen foto Gabaza, pero fue con todo lo que la gente le siguió suministrando. La historia de los alcaldes, de los gobernantes, la historia del acueducto, la historia de la CMB, de FENALCO, toda esa serie de libros es porque la gente le abría las puertas. El Club del Comercio, que tocó sacar 3 tomos porque eran muchas las fotos. Innovó con un título que es ¿Quién es quién en Santander?, que era a mostrar las principales personalidades del departamento. Y mucha gente se preguntaba de dónde sacó esa idea. Mi papá falleció y yo nunca supe dónde sacó esa idea. Y dentro de la gran biblioteca que me dejó, que me obligó a hacerme un lector de por lo menos un libro al mes, cuando yo veía un libro, antes veía un libro en la década, ahora es un libro al mes. En esa gran biblioteca encontré que ¿Quién es quién en Colombia? Existió hace muchos años. Y él salió como un personaje de ¿Quién es quién en Colombia? Y guardó esa idea, porque él sacó eso, ese libro salió como en los años 60. ¿Quién es quién en Colombia? Entonces él guardó esa idea y cuando se le ocurrió sacó el libro ¿Quién es quién en Santander? Entonces mi papá se le generaron todas estas oportunidades de dejar la historia escrita, impresa, de nuestra ciudad y de nuestros personajes, tanto de la historia como actuales. ¿Quién es quién? Eran personas en vida. El primer ¿Quién es quién? Salió en el 2008. Por naturaleza de nuestra vida, hoy en día yo en mi página de Facebook, Foto Gabaza, publico las personas que salieron en este primer libro que ya fallecieron, como el maestro Alfonso Guerrero, como don Alejandro Galvis Ramírez, como Alfonso Gómez Gómez, o sea, personas que en ese momento estaban en vida y eran prestantes y reconocidas. Lamentablemente hoy no están con nosotros y hoy nuevamente hacen historia como una reseña histórica de ese primer libro, ¿Quién es quién en Santander 2008? Mucha gente importante se nos ha ido de nuestra ciudad. Claro, Giovanni, gracias por contarnos esa forma de don Quintilio, de don Edmundo
recopilar la historia. Y vamos a dar un espacio para las preguntas. Estamos llegando al final del conversatorio y es el momento para que ustedes participen, los espectadores. Aquí hay una pregunta. Les vamos a pedir el favor de recibir el micrófono más la lámpara porque están transmitiendo. Entonces, se necesita buen sonido para la transmisión y como está grabándose también para que quede en el video. Por aquí ya van a pasar el micrófono, que Gabriel tiene un comentario que hacer. Ya te pasan el micrófono cuando esté listo el… Para Giovanni. Señor. Hay un Gabaza, si mal no estoy, debe ser su papá, que en la Mesa de los Santos tuvo, una granja ecológica, algo así, y que ha sido para Santander, esa granja, ese campo pues que tratado ecológicamente y con toda la parafernalia que hay alrededor de lo que debe ser los cultivos orgánicos. ¿Su papá? Es Rubén Virgilio Gabaza, Ajá. hijo de Antonio, el hijo menor de Quintilio. O sea, de la última generación de Quintilio Gabaza Mibelli, el italiano. Entonces Antonio casó con Cecilia Morantes, creo que fue una mujer muy conocida en la política, conservadora, y uno de sus hijos es Rubén Virgilio, él es encargado de la huerta biológica en la Mesa de los Santos. Pues me parece a mí, en calidad de ambientalista, que a esto de este familiar suyo, este Gabaza, debería como dársele más bombo, como ampliar más esto, ¿cierto? Porque necesaria y obligatoriamente tenemos que ir, la sociedad, el mundo en general, la humanidad tiene que ir en ese sentido. No sé, le diría a usted como descendiente de esta gran familia que se le preste atención a esto, más atención a esto. Gracias. Muchas gracias. Estoy tratando de sacarle tiempo a todo lo que dejó mi papá. 5.000 fotos que he tratado de organizar, cantidad de negativos que falta por revisar, álbumes y cajas de estampillas desde mi abuelo, colecciones de todo el mundo de estampillas, que es imposible sacar tiempo para ver eso. Estoy publicando en redes de las de Colombia, estampillas de los años 40, 50 y 60, muy bien conservadas. También está la notafilia y la numismática. Están los libros, o sea, hay mucho lo que me dejó mi papá y yo trabajo. Entonces, sacar tiempo para esto es difícil. También estoy terminando sus libros. Nos dejó el del Club Campestre. Yo logré sacar el año pasado el primer tomo, que es la historia de 1930 a 1967. Vamos a ver si sacamos este año el segundo tomo, que es de 1967 al 2024. Vamos a desarrollar con Saúl Mesa otro libro y estamos en la vista de otro libro. O sea, hay mucho por hacer y esperamos que Dios nos dé los años para tantos proyectos, para tantas cosas, porque todavía hay mucha historia para mostrar. Es una gran riqueza la que dejó mi papá, que heredó de mi abuelo y que viene del bisabuelo. Bueno, Giovanni, primero felicitaciones por ese trabajo que está haciendo de la recuperación de todo el archivo importantísimo de Gabaza. Y un agradecimiento especial para la mención a mi padre, el maestro Andrés Platarrueda. Y quisiera que nos contara un poco cómo fue la evolución técnica de las cámaras, desde los negativos, qué cámaras se usaban, en qué momento se pasó de una tecnología a otra a través de la historia. Bueno, antes que eso, nuevamente reconocimiento a don Andrés. Hay una foto muy linda que tomaron en la casa Luis Perú de la Croa, cuando el lanzamiento del libro de mi señor padre, la fotografía italiana de Quintilio Gabaza, él dijo que nada más importante que invitar a los fotógrafos de la ciudad, y ahí está don Andrés en esa fotografía, dije, el que más fácil reconoce todo el mundo,
porque él marcó su historia durante estos años. Bueno, la evolución, eso ya es otro tema, y digamos que es recurrir a lo que aprendemos en las redes, que lo primero fue el daguerrotipo, ¿no? Y aquí hubo varias fotos que sacaron así, pero que no se conservaron. En el Archivo Nacional en Bogotá hay muy buenas fotografías de ese estilo de fotos. Cuando Quintilio llegó acá, era el negativo en vidrio, fueron sus primeras fotos. Ya cuando avanzó la tecnología, y me imagino que fueron las primeras cámaras las recibió de obsequio de Antonio Facchini. Cuando él decidió acabar la sociedad con Carnaval en Cúcuta y irse para Pamplona, Antonio Facchini le regaló algunas cámaras, suponemos que era el sistema del revelado en vidrio. Pero como él viajó a los Estados Unidos a traer nueva tecnología, fue cuando se pasó al acetato, pero un acetato duro como el de las radiografías, y la foto salía de acuerdo al negativo. O sea, si usted quería una foto grande, el negativo era grande, y lo mismo, o sea, no había forma de manejar ampliaciones. Entonces, el negativo era el tamaño de la foto. No sé si ustedes vieron la época en donde salieron unas fotos así de pequeñitas. Uy, salían unas casas, pero la foto era así, y uno decía, pero ¿por qué no las ampliaban? O sea, tenemos una colección de fotos de casas de la ciudad, todas son de este tamaño, y dice, pero ¿por qué no las ampliaban? Porque ese era el tamaño del negativo. En esa época no habían ampliaciones. Ponerle lente luego. Entonces, inicialmente la tecnología que manejó Gabasa fue hasta ese momento. Ya cuando avanzó más, mi abuelo no fue capaz de acoplarse y hasta ahí llegó. Dijo, no, yo me quedo con lo antiguo. Inclusive mi abuelo falleció en el año de 1982. Y resulta que mi papá compró ese año una Betamovie, que era el avance del video, en donde uno podía grabar, sacar el cassette y reproducir de inmediato. Era un fenómeno. Y mi papá siempre quiso mostrarle eso a su papá, a Rafael, que no había revelado, porque mi abuelo decía, pero ¿cómo no va a haber revelado? Mi abuelo no tenía el concepto del que revelado no existiera. Era la naturaleza de la fotografía y del cine, el revelado. Y mi papá compró la Betamovie y no lo alcanzó a grabar, y mi papá siempre lloraba, conversaba tristemente, y dice, no le alcancé a mostrar esto a mi papá. Él no lo hubiera creído, que no había revelado. O sea, mi bisabuelo y mi abuelo eran de la época del revelado, tanto de fotografía como de cine. No era posible que no existiera ese paso. Buenas noches. Me gustaría saber qué pasó con la fábrica de pastas. De por sí desconocía como toda la tradición de la fotografía, y cuando uno habla de Gabasa piensa en pastas, y además siento que es una identificación del santanderiano como tal, que de pronto no le gusta la pasta delgada, siempre tiene que ser la gruesa, y no sé si todavía continúan con la empresa, si continuaron o ahí quedó la pasta de nosotros. Claro, si tú asistes a los bazares de los colegios vas a ver pastas Gabasa indiscutiblemente. Sí, y en los paseos, esa pasta gruesa es típica en todos los bazares de los colegios, eso sí, no tengamos duda. Vamos a contar algo de la fábrica. También en mi página de Facebook Foto Gabasa he publicado todos los domingos algo de la historia de Gabasa, y hemos publicado fotos inéditas tanto de los carros como de las máquinas, y los invito a que entren a conocerlas. En la época de Quintilio, el italiano, Gabasa Mibelli, fueron las primeras máquinas que trajo de Italia y que manejó en su casa en el segundo piso en la 13. Cuando fallece Quintilio y queda mi abuelo a cargo de eso, él se encargó de la educación de Antonio, su hermano menor, y él le brindó estudios universitarios para que pudiera, digamos, colaborarle con un proyecto. Los dos mayores eran Rafael, mi abuelo, y Quintilio, su hermano, Quintilio II, decidieron montar empresa. Ya no las maquinitas que tenían al fondo de
de la casa, de la fotografía, sino decidieron montar una industria de pastas. Y es cuando ellos deciden comprar el lote en el barrio Gaitán, todavía está allá la fábrica, y deciden traer máquinas más grandes de Italia inicialmente para esta empresa. Hoy en día está vigente la fábrica de pastas, está a cargo de uno de los primos de mi papá, Jorge Antonio, quien, así como su papá Antonio, recibió, digamos, los conocimientos de la industria para perdurar en el tiempo. No es sencilla la empresa, no es sencillo llevar la empresa. Vamos a los almacenes de hoy en día que no los nombramos y encontramos innumerables de marcas y de pastas que traen a muy buenos precios y muy buena calidad. Lo que los ha mantenido es la tradición, indiscutiblemente. La tradición y la marca Gavasa es la que permite mantener la fábrica en pie, porque hay muchas importaciones de marcas y marcas regionales que llegaron a la vez de Gavasa. Así como Gavasa llegaba a Bucaramanga, llegaba otra marca a Bogotá, a otras partes. No sé si era La Muñeca, pero se desarrollaba en el occidente, en Bogotá, otras fábricas de pastas. Pastas Doria, perdón. Es Sí, Pastas Doria la que se Doria es la desarrolló competencia más fuerte, sí. a la vez que Gavasa, pero cada una cubría su zona. No eran competencia al inicio porque era muy difícil llevar las pastas para otras ciudades. Pero hoy en día lo que mantiene la fábrica es la tradición de las familias y el sello Gavasa, porque hay muchas importaciones de pastas italianas muy buenas y es difícil mantener la empresa. Sobre el mismo tema de pastas Gavasa y la pregunta de Carol, les cuento que pasé más de 30 años de mi vida en la costa, entre Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y los últimos 15 años en Valledupar. Y siempre que venía a Bucaramanga, y yo venía cada 15, cada 20 días a visitar a mis papás, me llevaba varias libras de pasta Gavasa y eran fiestas, porque los santanderianos, que hay muchos en la costa y todos con negocio, la mayoría de ellas de tienda y les va muy bien, añoran las pastas Gavasa. Algunos de ellos, sabedores de mis viajes acá, me decían que por qué no me llevaba unas 2 o 3 arrobas por viaje, por cuanto no era solamente para el consumo de ellos, sino que algunos costeños que habían probado las pastas Gavasa sabían de la exquisitez de las mismas. Lastimosamente, el mercado es el que manda en las últimas décadas. El mercado es el que rige las pautas no solamente comerciales, sino hasta industriales, ¿cierto? Pero un Gavasa en la costa haría fiestas. Y en muchos lugares, Gabriel. Y en muchos lugares, efectivamente. Yo sí. viví en Bogotá 6 años y cada vez que venía llevaba pastas Gavasa y mis compañeros o mis amigos me decían, cuando nosotros vayamos a Bucaramanga le llevamos donas, pero cuando usted venga para Bogotá traiga pastas Gavasa. Muy Porque seguramente. definitivamente, como dice Giovanni, la tradición y el sello Gavasa pues han hecho que perduren en el mercado y aunque el mercado está muy saturado, hay mercado para todos. Afortunadamente. Pero mira, te voy a comentar algo que de pronto no es de conocimiento público, ya que tocas el tema de la costa. Y estuvo ese proyecto de montar la fábrica en Barranquilla. Inclusive yo estuve visitando la planta y se contaba con todo para iniciar, pero no se dieron las condiciones económicas, tributarias y no se dio el proyecto. Se tuvo la planta, se tuvo la maquinaria, se tuvo el carro. Tuve el privilegio de conocerlo, pero lamentablemente fue un proyecto que por las condiciones económicas no pudo salir adelante, pero hubiera sido grandioso. Alguna pérdida representó, lógicamente, pero preferible asumirla que enfrentar la economía. Algo que ya que comentas lo de las tiendas, que ya yo estaba visitando un supermercado de esos populares, ni sé el nombre, mercantil,
Y resulta que yo vi la sección de pasta, ¿no? Y vi esta sección de una marca llena, esta sección de una marca llena, y todas se veían bastante. Yo dije, ¿y dónde está Gabasa? Yo dije, ¿cómo se ha perdido? No hay Gabasa. Y cuando me dicen, mírenlo, es que está allá, estaba todo vendido. O sea, estaban todas llenas y Gabasa quedaban como 5 Estaban llenas paquetes. porque no había vendido. Y yo decía, pues no lo veía porque es que no había. Se acabaron. Entonces yo veía todas las marcas llenas y llenas. Yo decía, oiga, pero terrible, ¿cómo se ha acabado Gabasa? Me dicen, vaya a la esquina. Claro, habían poquitos paquetes y es que solamente la gente llevaba Gabasa. Y yo quedé sorprendido. Lo que me estaba dando tristeza me dio fue alegría después. Gracias, muy amables por la presentación. Me gustaría saber, como devolviéndose, quisiera saber, esta historia Gabasa se junta con otras historias de gente italiana viniendo a la región, a Santander. Tenemos siempre la referencia muy clara de los alemanes en Santander, ¿cierto? Quisiera saber si hay una especie de red, digamos, de la que participa la familia Gabasa en ese sentido. Antiguamente lo hubo. Lamentablemente, después de la pandemia se acabó eso, porque había una colonia italiana. Aquí había muchas familias conocidas, los Marocco, algunos de los futbolistas venían de Argentina, pero de origen italiano, los apellidos. Entonces, muchos hacían parte de la colonia italiana, no recuerdo los apellidos, y nos reuníamos periódicamente una vez al mes. Y lamentablemente eso se acabó, la pandemia cambió muchas costumbres, hizo que se acabaran muchas reuniones y no se continuó con eso. Pero sí hubo una colonia italiana que con frecuencia nos reuníamos. Sabemos que existimos por las Guariglia, que son las actuales cónsules de Italia acá, en el pasaje Rosedal, y hacen, digamos, hay periodos donde hay renovación de pasaporte, y entonces nos encontramos todos, los que somos italianos sin haber ido a Italia, porque tenemos pasaporte, pero yo no he tenido el privilegio de ir hasta allá. Gracias a Dios mis hijos ya son también italianos, tienen su nacionalidad. Es registrar la tradición allá en Portoferraio, las descendencias. Pero sí, lamentablemente en este momento no conozco una colonia italiana como tal. Lo hubo y hacíamos los paseos. Lo hacíamos a la finca del padre Guanela, por el Anillo Vial, que era una comunidad de un padre italiano. Allá nos reuníamos, pero eso se acabó. Sí, digamos que esa historia es la que nos corresponde, como lo decíamos al principio, mantener viva. Giovanni mencionó hoy cómo los italianos trajeron la primera fábrica de hielo a Cúcuta, y aquí a Bucaramanga la primera fábrica de hielo también la trajeron unos italianos, que fueron los Ogliastri. Ellos montaron la primera fábrica de hielo aquí en Bucaramanga en 1895. Entonces, fíjense que todo esto sí está unido, porque las colonias extranjeras en Bucaramanga marcaron un hito muy importante. Esto, ahora que la compañera comentaba de las familias italianas, antes de iniciar este conversatorio tan interesante, charlábamos con Alexandra y con Karen y Olga, charlábamos de varias familias italianas que tal vez no se tienen vínculos con ellas, pero se conocen. Dentro de ellas, Aquiles Trevisi, que cuando usted comentaba, Giovanni, que Gabasa tuvo alianza, tuvo sociedad con los Puyana en la cuestión de licores. Aquiles Trevisi, no sé si en calidad de italiano, con esa sociedad que hubo Puyana-Gabasa, cogería, porque él fue distribuidor de aguardiente superior y todo, pues, todo la industria de licores de Santander, pero también fue de Cristal y de otros licores. Tal vez me imagino que algo tuvo que ver esa alianza Puyana-Gabasa. Y hay otros italianos, los Covelli, comentábamos nosotros, ¿cierto? Que es claro, extracción italiana.
Faratari, un profesor en la UIS, ingeniero civil, con maestría en hidráulica, mejor dicho, era el gurú de la hidráulica en la UIS, Faratari, italiano también él. Son muchos. Hubo un chef que no sé si ustedes, Nelo, el chef que tuvo un restaurante acá. ¿Nelo era Santarelli? Nelo Santarelli. Él tuvo en varias zonas de Bucaramanga un restaurante muy conocido de pastas, donde el postre tradicional era la casata. Nelo Santarelli. Un familiar de él, creo que la hija tuvo un restaurante en la Mesa de los Santos, me parece. ¿Qué te parece, Giovanni, si hacemos el cierre? Sí, bueno, y lo importante de este conversatorio es reconocer lo de antes de Quintilio y después de Quintilio. Antes de Quintilio, todos los italianos que marcaron historia, en especial los Facchini, que marcaron una pauta para lo que fue Quintilio Gavazza, mi belli. Y después de Quintilio, reconocer las joyas que estamos teniendo hoy en día a través del maestro Andrés Plata Rueda y del maestro Carlos Eslava. Para mí son mis dos ídolos en la fotografía. Grandes libros tengo yo de Carlos Eslava, yo creo que tengo toda la colección y espero algún día la impresión de Plata Rueda, porque eso va a ser una joya única. Entonces es reconocer que Quintilio marcó su historia, pero hay un antes y un después y que tenemos que seguir marcando esa historia. La historia la tenemos que seguir registrando porque cada día hay nuevas generaciones y llega alguien más que no conoció el primer libro de mi papá. El primer libro de mi papá fue en 1982. ¿Cuántas generaciones han nacido después de ese primer libro? Entonces, ese libro, digamos que ya se perdió y tenemos que volver a reeditarlo. Entonces, la historia es permanentemente mostrándola, porque las nuevas generaciones necesitan de eso. Claro que sí, Giovanni. Muchas gracias. Gracias al Libro Total, como siempre, por prestarnos este espacio tan lindo, por la transmisión, por hacer realidad estos eventos. A ustedes por asistir a esta citación que nos pusimos hoy con la historia. Y bueno. Y a nuestro amigo que está allá atrás, Diego. Diego, que se nos cree que él empezó ido, hace 15 años. Él es el autor de todo esto. Que él empezó hace 15 años con un álbum que yo no sé si todavía lo tiene, que es el álbum de vistas que alguien publicó erradamente de visitas. Es el álbum de vistas de Foto Gavazza, gracias a que Diego publicó ese álbum de vistas de Foto Gavazza en su página, que inicialmente, ¿cómo se llamaba? Buenas noches. Hace 16 años y qué días estaba yo hablando con el amigo Sergio Serrano y hablábamos de un tema. Resulta que yo, cuando estábamos estudiando en la UNAP, yo me saludaba con Giovanni y me saludaba con Sergio, pero no hablábamos de historia de Bucaramanga. En ese entonces hablábamos de, bueno, la vida social de la universidad, ¿no? Qué bueno que con el tiempo, hace 16 años, lo que yo empecé como un entretenimiento que se llamaba inicialmente Fotos de Bucaramanga, antiguas, modernas y actuales, terminó volviéndose a partir del 2021 el Círculo Amigos de Bucaramanga y desde ese círculo venimos haciendo un rescate de la memoria histórica, empresarial, arquitectónica de la ciudad de Bucaramanga y del Gran Santander, y es un trabajo de muchas satisfacciones porque algo de lo que sí me quiero jactar, porque también pues echémonos flores, yo fui el primero que empecé a hacer este trabajo de traer todas las fotografías y toda la historia que estaba en los libros a las redes sociales. Es un trabajo que lo vengo haciendo desde el 2008 y no lo he parado. Entonces, gracias a eso hoy en día hacemos este tipo de conversatorios y muchas actividades más. Pero si no publica esas de Foto Gavazza, sí, mi papá y yo no nos metemos en el cuento. Bueno, ahí está. Entonces, una amiga de la familia me regaló unas postales de Gavazza e hijo. Las fotos inicialmente a blanco y negro, pero que en ese entonces eso tiene un nombre, ¿no? Es colorización. Iluminación, que es a color, pero las hicieron en Estados Unidos, me contó mi papá. Sí, porque yo las tengo en físico y atrás dice USA, bueno, sí, dice USA. ¿Son postales? Sí, postales, sí. Entonces, yo cogí esas postales que todavía las tengo y las escaneé y las subí y creé ese grupo.
sin imaginarme que esto se iba a convertir en un proyecto que hoy en día apoya proyectos literarios, audiovisuales, muchas cosas. Por ejemplo, aquí está el amigo Carlos Rueda, que hace 2 años empezamos a conversar y tiene un libro que es la Guía Turística de Bucaramanga y ya tiene otro proyecto. Nosotros a través de todo esto, ¿qué hicimos? Hicimos el documental Garnica el año pasado, la historia del barrio San Alonso, en los conversatorios que hicimos acá con Alexandra. También está ya Juan Gregorio, que hace el conversatorio anterior a este, fue el de la Guerra de los 1000 días. Y bueno, todo tiene que ver con el rescate de la memoria del Gran Santander, y este proyecto lo estamos escalando ya a nivel internacional. Eso es un proyecto que estamos haciendo porque, pues, definitivamente en este momento estamos en un momento histórico, coyuntural, que nos sirve. Lo que pasó con el Atlético Bucaramanga ha generado pues un interés de la ciudad, ha traído turismo, ha traído muchas cosas, comercio, y también pues tenemos que aprovechar eso para seguir promoviendo la región. Entonces, gracias a eso es que estamos acá, ¿sí? Bueno. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Y continuar todos los que tengamos estos archivos, estos accesos a información, compartirla. No es solamente guardarla y que se pierda, sino que pase de generación en generación. Ir creciendo la historia, porque es que no es solamente publicar una foto, es investigar y publicar la historia de la foto. La foto se verá interpretada de muchas maneras, pero es importante la historia detrás de esa foto, y es lo que tenemos que trabajar todos. Por eso la historia nunca se acaba, porque vivimos escuchando al que está al lado y la historia crece, y es lo que debemos continuar haciendo todos.